Hola, buenas noches. Estamos de regreso después de ya todo un año. Hemos pasado un año completo que no habíamos grabado y se siente bien regresar. Estamos en el capítulo número 9 del libro y con una buena noticia. El próximo domingo vamos a vender los libros que estaban guardados, que los tenía el pastor escondidos, no los quería sacar porque tenía miedo de que se acabaran los libros. Pero ya el domingo van a estar saliendo a la venta el libro para que ustedes lo puedan tener. Si han encontrado alguna buena noticia, alguna buena palabra de parte de él, yo creo que volverlo a leer. Y si pueden repasarlo cada capítulo en video sería mejor. Lo pueden regalar a otra persona. Va a ser muy padre. En nuestra iglesia Esmirna van a estar los libros a la venta. Papá, te doy la bienvenida a tu programa, a tu podcast y ya un año nuevo. Dios es bueno. Un gusto saludarte, hijo. Un gusto saludarlos. Dios bendiga sus vidas después de un tiempo de vacaciones. Bueno, no vacaciones precisamente, pero un tiempo de días festivos, de días feriados. Aquí estamos de regreso para ser instrumentos de bendición para todos ustedes y esperando que el Espíritu de Dios pueda guiarnos en esta lectura, en este capítulo de este día. Hay que entender que la ampliación que nosotros entregamos en este podcast es variada con respecto a lo del libro, es decir, sí se enriquece mucho con las grabaciones que tenemos para poder amplificar lo que ustedes pueden leer. Les damos más idea, más variantes de ideas les entregamos aquí en el podcast, de acuerdo, y ya lo resumen o lo identifican, lo entrelazan perfectamente con lo que está en el libro. Hoy tenemos algo muy bonito para hablar. Sí, así es. El capítulo pasado, si no lo recuerdan, el capítulo 8, hablamos sobre las batallas en la mente. Un capítulo muy bueno, que deberíamos de insistir a lo mejor 2, 3, 4, 5 capítulos de esos porque vamos siguiendo lo del libro, pero la verdad es que sí está interesante la batalla mental para seguir entregando más grabaciones de esas, pero hasta ahí nos quedamos. Sí, hay bastante que hablar y bueno, de todos modos el capítulo 9 también habla acerca de las emociones, de lo que está ocurriendo en nuestra mente y hay preguntas muy interesantes que yo creo que muchos nos hemos hecho. Bueno, voy a iniciar, si me permiten, leyendo lo que dice al principio. Identificando problemáticas internas, es el capítulo número 9. Las emociones tienen una asimetría. Asimetría. No sabes cuándo llegan, pero te atrapan. No entiendes que engarzan tu mente a un laberinto y tampoco entiendes porque no tienes una antorcha para andar en ella. No sabes, no tienes la luz para poder atravesar o andar en las emociones. Y la pregunta número 1 que viene aquí en el libro, y es muy buena pregunta: ¿se sujetan las emociones a la madurez cristiana? ¿Es posible una emoción, atraparla o encerrarla para que obedezca lo que dice la Biblia a una vida cristiana? Las convicciones las tienes tú en tu mente, pero esas las formas con tu sentido común y con la palabra de Dios. Pero las emociones, tú eres el que las da las convicciones a las emociones. Las emociones en sí, si las llevas por el camino del bien, actúan bien. Si las llevas por el camino del mal, actúan mal. Es decir, el generador de emociones positivas o negativas eres tú. Ahora bien, la clasificación de esas emociones son muchas. Tienen una variedad interesante, pero todas ellas tienen que ver contigo. Es decir, yo puedo definir, como cuando llegó a Adán y Eva la noticia de la serpiente. Dios no quiere que coman del fruto del árbol porque serán como Dios. La mentira de la serpiente. La serpiente siempre anda con medias verdades y medias mentiras. Entonces, siempre que nos haga dudar de la palabra de Dios o de Dios mismo, eso no es bueno. Entonces, el impacto fue sobre las convicciones y sobre las emociones. ¿Qué sintieron las convicciones? Las convicciones dijeron, no le podemos fallar a Dios porque Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Creador. Coherencia total, una espiritualidad firme. Pero ¿qué dijeron las emociones? Las emociones se llenaron de entusiasmo. Las emociones dijeron, vamos a crecer, seremos como Dios. Las emociones dicen, tendrás poder, serás grande. Entonces, las emociones le volaron la cabeza a Adán y a Eva. Eso fue lo que hicieron las emociones. Ahora, en balanza plata, en un equilibrio, ¿qué pudo más? ¿La convicción de Adán y Eva o las emociones que los guiaron a desobedecer a Dios?
definitivamente lo sabemos muy bien, fueron las emociones. Entonces, las emociones no piensan en Dios. Las emociones piensan en un estímulo, lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero vivir, lo que yo quiero experimentar. Por lo tanto, las emociones no tienen una madurez cristiana, no tienen una convicción bíblica, a menos que yo se las filtre, pero yo las tengo que dirigir, hijo. Si yo no las dirijo, ellas desobedecen. Ellas se van por donde quieren sentir el entusiasmo, la alegría, el poder, el amor que no tiene límites, un amor con límites, lo que fuera. Ellas están reaccionando. Entonces, no tienen madurez, no tienen una formación de identidad de decir, momento, soy cristiano, yo ya no puedo sentir esto. Tampoco lo tienen. No tienen una madurez, no la tienen. Entonces, ellas están guiándose por los estímulos. Es por eso que nosotros debemos de ser sabios y entender que nuestras emociones hay que conducirlas. Mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso. Hace unos días hablé en una predicación sobre un punto que decía, porque a veces la gente dice, déjate llevar por tu corazón, que te mueva tu corazón, haz lo que sienta tu corazón. No, ese es un error. El corazón vive estímulos, vive pasiones, vive con intensidad muchas cosas que le hacen sentir bien, pero si son negativas, o sea, vive con entusiasmo, con pasión, una relación ¿con quién? Con una persona casada cuando sabes bien que forma parte de otra familia y el corazón puede meterse por ahí, pero no puedes entrar a ese camino. Es un camino de error. Entonces, no hay que dejarse llevar por el corazón porque dicen, el corazón te va a llevar, deja que te lleve el corazón. No es cierto, te va a llevar a un desfiladero y te va a tirar. Aquí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, mucho cuidado, es luz amarilla y luz roja para las emociones. Las emociones no tienen convicciones. Aquí escrito dice, las emociones no tienen comprensión. Tienen reacciones, son receptoras de los estímulos externos, pueden jugar con la avaricia, la traición, el dolor, el rencor, el amor y la venganza, justo lo que estás diciendo, ¿no? Es que, hijo, también puede haber confusión. De pronto alguien está diciendo, en el nombre de Jesús, haciendo una poderosa declaración de esas, ¿no? Después de una predicación que reciben, pasan al altar, en el nombre de Jesús en este año yo voy a recibir una casa y yo voy a recibir un carro, y empiezan a declarar cosas que a lo mejor sí pueden recibir, pero hay que definir, ¿es avaricia o es fe? Como están orando. ¿Las emociones te están llevando a la avaricia o te llevan a la fe? Entonces parece que debemos de aclarar muy bien de qué se trata. Este domingo yo hablé sobre una temática de lecciones de vida y yo dije, bueno, ¿tenemos temor o tenemos prudencia? Porque a veces vestimos al miedo de prudencia y decimos, no es que yo soy prudente. No, si no tomas decisiones debes de saber si tienes miedo o eres prudente. Entonces se confunden. Constantemente podemos confundirlas. Podemos caer en ellas sin darnos cuenta y confundirnos. Hay quien cuando ora con desesperación y no ora con fe. Señor, ayúdame. ¿Por qué no me contesta Dios? Si clamo y clamo. Es que estás clamando con desesperación, no estás clamando con fe. La fe no tiene desesperación. La fe tiene paz. La fe tiene convicción. Entonces, en este camino de emociones, necesitamos a paso ir identificando y a detalle, muy a detalle, todo lo que nosotros estamos sintiendo, la apreciación de las cosas, porque las emociones nos engañan. Las emociones juguetean con nosotros. Las emociones nos lanzan a caminos de error que parece que son ciertos y no son ciertos. Y al final dice la persona, me equivoqué. No era así. Nunca certificó. Nunca checó. Por eso, no solamente hay que vivir una emoción, pero hay que llevarla, aplicarla a la palabra. Hay que llevarla al sometimiento de la Escritura para saber que lo que yo estoy sintiendo va en dirección correcta, hijo. Sobre lo que estás hablando, papá, nos damos cuenta que, bueno, las emociones no tienen un control, o más bien no podemos controlarlos si no tenemos la capacidad o si no sabemos cómo hacerlo.
hay una pregunta muy importante aquí que pues es un poco fuerte, pero es cierto. Dice, el cristiano puede tener sueños eróticos o de infidelidad, y eso tiene que ver precisamente con las emociones, con lo que estás hablando. Creo que, bueno, lo vas a explicar mejor, pero las emociones nos llevan a pensar, a imaginar y a tener ideas diferentes pues en nuestro corazón, y desearíamos en algunas ocasiones, o se ha deseado en algunas ocasiones, estos sentimientos, y al final de cuentas se llevan a cabo en un sueño. ¿Por qué ocurre esto? ¿El cristiano puede tener este tipo de sueños? Primero, la pregunta no es una pregunta dirigida hacia una situación herética o de herejía, porque la pregunta es, ¿el cristiano puede tener sueños eróticos o de infidelidad? Alguien que tiene a Jesús como su Salvador, alguien que tiene al Espíritu Santo en su ser y es templo del Espíritu Santo, ¿puede tener sueños eróticos o de infidelidad, de adulterio, que está pecando con otra persona? A pesar de estar orando, A pesar de que está orando, en la iglesia. correcto, a pesar de que alaba al Señor. Por eso digo, parece una pregunta de herejía. Parece una pregunta que rompe los cánones de santidad, o que estamos tal vez ensuciando la imagen de la nueva creación en Cristo. Hemos renacido a una nueva vida. Sí, pero vivimos en una antigua naturaleza también. Esto hay que identificarlo perfectamente. Hay quien tiene problemas con eso, pero nada más hay que ubicarlo. Está antigua naturaleza y nueva naturaleza en una sola persona. Entonces se mueven las pasiones, los estímulos, los deseos de error y de pecado en mi antigua naturaleza. Y en mi nueva naturaleza, la santidad, la verdad, los fundamentos de Dios, las convicciones cristianas. Entonces tenemos dos polos. Están en nosotros. Si nosotros no podemos o alcanzamos a identificar el negativo, el de la naturaleza antigua de pecado, a lo mejor nos puede ir muy mal. Déjame explicarte algo que tengo aquí que es interesante. Nuestros ojos son una poderosa cámara fotográfica que tienen aproximadamente 7,000 fijaciones o tomas diarias. ¿Qué significa esto? Yo ya aquí entré y ya vi una luz, ya vi un cuadro, ya vi una computadora, ya vi una cámara, 2, 3 cámaras, ya vi un micrófono, 2 micrófonos, ya vi el color del techo, ya vi el color de una puerta, pero yo no le tomo importancia. Pero mis ojos ya fotografiaron todo esto. Lo que yo no le tomo importancia, el color del escritorio, mis ojos ya lo registraron. Entonces son 100,000 conservadoramente hablando. Hay quien dice que son 150,000 tomas fotográficas diarias con megapíxeles de nuestros ojos y todo lo capta. Ahora, ¿a dónde va todo lo que nuestros ojos captan? Va a un disco duro que es la memoria. La memoria es receptor de todas las tomas fotográficas de nuestros ojos. Nuestra memoria los capta y los guarda. ¿Los guarda con mi consentimiento? No. Los guarda sin mi consentimiento. Viene y en automático los guarda. Entonces yo puedo ver cosas buenas, cosas malas. Situaciones que puedo clasificar como buenas y situaciones que digo, ay no, yo no quiero ver esto es malo. Por ejemplo, si alguien está viendo el televisor, una película de Netflix, está bien, y de pronto en esa película de acción surge una escena donde una mujer se está quitando la ropa. Entonces empieza a ver inmediatamente, sus ojos fotografían, retratan, toman la fotografía de esa mujer. ¿A dónde va esa foto? Alguien dice, no, pero ya no la quiero ver, y le cambia rápido. Perfecto, es lo que debemos hacer. O le adelantas, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, inmediatamente cambiarle. Pero ¿qué pasó con esa foto que tomó nuestros ojos? ¿A dónde va? A la memoria. ¿Está clasificado? No está clasificado todo lo que toman nuestros ojos. Todo lo que fotografían nuestros ojos no está clasificado. Entra a la memoria. Entonces la memoria es un cúmulo de fotografías de cosas buenas, de cosas malas. ¿Qué ocurre en mi memoria mientras yo duermo? ¿Quién la dirige? ¿Quién la maneja? ¿Quién supervisa y palomea y dice, esto a la basura, esto no sirve, esto sí sirve, y lo desecha?
¿O qué es lo que ocurre? ¿Se nos tiene que borrar la memoria de todo eso? No, Dios no nos borra la memoria. Dios le quita el impacto a lo que la memoria registró, que puede despertar en mi interior cuando duermo mis emociones y mis instintos. O sea, los instintos torcidos del pecado con esa fotografía que mis ojos tomaron se une y automáticamente y mis emociones y mis instintos pueden sentir algo cuando estoy dormido sin mi permiso, porque tiene una fuerza. Esa fotografía de esa película tiene una fuerza dentro de mí, en mis emociones, en mis instintos caídos empiezan a reaccionar. Entonces, sin que yo lo quiera, eso empieza a producir en mí algo que empieza a tomar mi cuerpo para llevarlo a tratar de vivir, mejor dicho, a vivir sensaciones prohibidas. De pronto, yo vi en una película una mujer que traicionó a su esposo. Se queda grabado. Las novelas, ¿no? Que correcto. Ahora se les queda la historia de la pobre señora que va trabajando y luego se encuentra al joven rico que la saca de pobre. No, y luego discuten con sus esposos, ¿no? Porque piensan que les va a pasar lo mismo con su esposo, con la joven que trabaja y todo eso. Pero esas ideas, esas emociones se mueven dentro del corazón. Ahora bien, todos esos elementos que no registramos, que no están clasificados, que son malos, nuestro cerebro es una máquina de aproximadamente 1,4 kg. Alberga unas 100,000 millones de neuronas y cada una de ellas establece un contacto con miles de células vecinas y pueden recibir hasta 200,000 mensajes al día. Nuestras neuronas, empiezan a trabajar y pueden recibir hasta 200,000 mensajes al día. ¿Cuáles son los mensajes durante la noche? Yo duermo, mi cerebro duerme, no duerme. Mi cerebro no duerme. Mi cerebro trabaja de acuerdo a todo el material que yo le entregué en el día. Ojo, ubiquémoslo. A todo el material que yo le entregué en el día, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que fotografió la cámara poderosa de mis ojos, todo entra y de acuerdo a eso se almacena y es entonces cuando se puede. Mi naturaleza y luego no oramos cuando dormimos. Entonces mi naturaleza de pecado aprovecha que no limpiamos lo que entró a nuestra memoria. Entonces nuestra naturaleza de pecado unifica los instintos con la imaginación. Y de pronto yo soy, en ese sueño, el que está adulterando o el que está viendo a esa mujer de forma real en ese sueño. Porque mis instintos se unen a mi imaginación por el material que yo producí o que yo permití que entrara a mi cerebro. Entonces ellos empiezan a producir dentro de mí todo eso que me lleva a sueños eróticos o a situaciones de infidelidad, de adulterio. Te iba a comentar, parece imposible entonces salvarnos de esto, ya que pasamos en el carro y vemos a una mujer que está anunciando, no sé, jabón para la casa y la mujer ya tiene la mitad de la ropa quitada, no sé por qué. No tiene que ver nada de eso. No tiene nada que ver. Obviamente el marketing hace esto para que los hombres o para que la gente fije la mirada, ¿no? en esas imágenes, pero en realidad pues no estamos exentos. Las películas últimas, una última película de Disney que vi con mis hijos, un niño estaba enamorado de otro niño en la caricatura. Jamás hubo, no sé, un beso, jamás hubo un abrazo. Bueno, sí hubo abrazos, pero todo el tiempo le estuvieron diciendo que también no tenía nada que ver si le hubieran quitado esa idea. Pero los niños se quedan con esa emoción guardada en la que yo como niño puedo quedarme con un niño o una niña con una niña. Pero todo eso se va guardando en nuestro corazón. Te iba a mencionar, entonces parece que no hay salida, porque todo el mundo ahorita está, o alrededor lo que tenemos está inmerso en ese sentimiento o en ese pecado. Por eso es importante que entreguemos esta palabra, y es importante que todo cristiano, y todas las personas, no solo cristianos, todas las personas identifiquemos muy bien qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Eso de esos niños y otras películas más de Disney que tienen que ver con esas cosas, lo que están haciendo es
provocar internamente dentro de los niños lo que ahorita estamos platicando. Ahora bien, ubiquemos algo interesante ahí, ya que hablas acerca de los anuncios que vemos. Hay dos cosas interesantes. Creo que lo vamos a tomar la semana que entra. Se me hace que vamos a hablar de eso la semana que entra. Si no, ahorita lo tocamos. La segunda mirada, o creo que lo vamos a recordar. La segunda mirada. Ocasionalmente yo veo en una película a una mujer que inmediatamente, en cuestión de segundos, ya estoy tardando más en ir a tomar el control para cambiarle, que mis ojos ya fotografiaron todo eso. Primer mirada es esa. Segunda mirada es que yo me quede fijamente viendo a esa película. Entonces yo ya estoy voluntariamente fijando mi vista en una segunda vez. Ok, fijé mi vista una segunda vez. Se produce dentro de mí una unidad de el instinto de pecado, del deseo de el poder tomar a esa mujer, aunque yo ni siquiera lo piense. Mi cuerpo se abalanza o mis instintos abalanzan mi cuerpo para que yo quisiera o quiera estar cerca de ella porque me está como atrayendo, y por eso no quito mi mirada. Entonces quiere decir que en ese momento yo estoy consintiendo que eso entre a mi cabeza. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de no alimentar esta naturaleza de pecado, que no debemos darle de comer. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si en la calle ven a una mujer, los hombres, a una mujer que camina o que está con muy poca ropa, pero pasa si la ves una mirada circunstancial, natural, pero luego volteaste una segunda vez, entonces ya fallaste. La segunda mirada es una mirada de error, de deseo, de que te interesa verla, de que quieres verla, no sabes ni siquiera por qué, pero tu instinto te imanta a esa mujer porque quieres verla, quieres sentirla, y algunos hasta quieren acercarse cuando están en su trabajo, en la calle, amigos, amigas, hasta se acercan más porque la naturaleza de pecado los empuja. Entonces sí debemos de observar que a veces nosotros mismos somos los causantes de que haya un adormecimiento de la santidad y un despertamiento de la perversión. Nosotros mismos le damos fuerza a que yo pueda tener sueños eróticos por la noche, sueños de infidelidad por la noche, por todo lo que penetra mis ojos, y yo no lo evito, o yo lo propicio, o yo voluntariamente decido mirar, y estoy mal. Estoy muy mal. Eso no se debe, y eso me va a causar muchos problemas internos, y es cuando de pronto eso va a ocurrir en mí. Si tienes aquí anotado, los instintos son las características no aprendidas del comportamiento. Es una especie de ser rudimentario sin moral. Hace un momento, justo en la mañana, me bajé del carro en lo que iba a bajar mi maleta, y vi que un señor pues estaba esperando a abrir la puerta porque iba a pasar un carro, y vi que el señor estaba medio detenido, con la cabeza volteada. Dije, bueno, pues que pasó un accidente, algo ocurrió. Pues iba una muchacha caminando que iba hacia el gimnasio con su maleta y todo, y el otro con la cabeza torcida, parecía pollo búho, se le estaba torciendo todo el cuello, y yo volteé para ver qué era, y vi que la muchacha iba cruzando la calle, ¿no? Iba cruzando la avenida de la iglesia. Cuando ya me bajo del carro, abro la cajuela, y me doy cuenta, cierro la cajuela, que el señor se dio la vuelta en el carro y dio la vuelta hacia donde iba la mujer. Dije, no puede ser, o sea, es tan fuerte lo que está diciendo, ¿no? Lo que dice aquí es tan básico, de hombre rudimentario, de hombre sin, no sé cómo poderlo decir, pero las emociones juegan un papel muy importante. Ahora, si ese señor tiene esposa, si ese señor tiene novia o joven, no sé ni qué era, qué es lo que está alimentando en su cuerpo, en su vida, en su alma, qué es lo que está metiendo en su cabeza, para que cuando llegue haya una historia muy
muy peculiar aquí en el libro, en donde dice que te levantas, tu esposa pues está obviamente con los cabellos volteados porque se acaba de despertar, a lo mejor tiene alguna discusión por los niños, por la escuela, vas y te encuentras a una persona así, cuando regreses a tu casa vuelves a encontrar a tu mujer que estuvo todo el día trabajando, que estuvo todo el día limpiando la casa con los niños y te recibe de una manera no muy grata, pues porque hay una rutina que ella está que tratando debe de de hacer. cumplir. Entonces tu corazón, tus emociones empiezan a inclinarse hacia la compañera de trabajo, hacia la muchacha que viste, que conociste en tal lugar. Entonces todo eso juega un papel importante dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Hijo, y de verdad, ¿cómo somos engañados, hijo? ¿Cómo somos engañados cuando eso ocurre? Porque el hombre el hombre no entiende a veces lo que está ocurriendo dentro de él mismo. Y yo quiero invitar a las mujeres a leer un poquito sobre la naturaleza del hombre y a los hombres a leer un poquito sobre la naturaleza de la mujer para poder entendernos mejor y saber contra qué cosas debemos nosotros de luchar. Las mujeres deben de apoyar a sus esposos y los esposos deben de apoyar a sus esposas. Entonces debe de haber un entendimiento mutuo en cuanto a lo que pueda surgir en una situación de rutina diaria. Por ejemplo, ese hombre que vio a esa muchacha que iba al gimnasio. Le llamó la atención, volteó a verla y cuando él ya voltea a verla, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Su imaginación, sus sentimientos se despiertan, sus instintos se despiertan. Empieza a crear dentro de sí mismo una película de perversión, una película pornográfica, porque empieza a ver su cuerpo y empieza a imaginarlo dentro de sí mismo, ya empieza a vivir instintos bajos, y empieza a vivir perversión y empieza a recorrer la cinta en esa película pornográfica y hasta él quisiera estar cada vez más cerca de esa joven que va al gimnasio, que la ve cómo anda vestida. Y a veces dicen, es que la culpa la tienen las mujeres cómo andan vestidas. Yo no quiero echarle culpa a la mujer como viste, ni al hombre que voltea a ver a la mujer. Quiero que cada uno tomemos lo que nos corresponde. ¿A mí qué me corresponde? ¿Verla o no verla? A mí me corresponde, viviendo dentro de una responsabilidad cristiana y dentro de una identidad de Dios, buscando apartarme del pecado, no verla una segunda vez. Es lo que a mí me corresponde. Es lo que a mí me corresponde, es decir, si ella camina como quiera, asunto, punto y aparte, si yo quiero voltear a verte, andes como andes, yo digo, no voy a llevar a cabo una segunda mirada, no voy a llevar a cabo una segunda mirada y me volteo. Yo soy el que lo decido. Entonces, cada quien tome su lugar. Hay una canción de Juan Luis Guerra, que es cristiano Juan Luis Guerra, y habla acerca de que mi mirada siempre debe de ser hacia mi esposa, hacia mi mujer. Siempre debe de ser hacia ella y siempre debe de ser hacia ella. Y no tengo ojos para nadie más que para ti, dice él. No tengo ojos para nadie sino solamente para ti. Es lo que hay que entender. Es lo que hay que saber. Dios te entregó una esposa, Dios te entregó un esposo para mirarlo solo a él. A mí no me agrada. Es mi particular punto de vista. Bueno, no me agrada es una palabra ya de calificativo. Dentro de mi apreciación, por ejemplo, cuando hay esos concursos de Miss Universo, yo no comparto como que el hombre deba de estar junto con su mujer viendo a todas las mujeres en traje de baño para ver cuál es la que tiene las mejores medidas. Yo no comparto con que esté el esposo y la esposa así, de ninguna manera. Yo no lo comparto, no lo veo como que es algo que va a enriquecer el matrimonio. Es que estamos viendo algo de cultura. Pues yo no sé si sea tan cultural. Yo lo que sé es que todo lo que mis ojos ven, entran a mi memoria en la noche, de acuerdo al instinto, si yo no oré, empieza a trabajar enlazando eso que vi con los sentimientos y el instinto, unido a la imaginación y empiezan a crear dentro de mí, mientras duermo, sueños eróticos o de adulterio. Ahora, eso es una semilla, porque ya penetró y tuvo tanta fuerza que eso se convierte en una semilla que empieza a crecer dentro de ti.
Porque si ya empezaste a vivir ese tipo de sensaciones, de imaginación o de sueños, entonces eso se puede repetir. Eso puede continuar. Entonces, yo necesito ubicar perfectamente mi posición, mi postura en todas las cosas. ¿De acuerdo? Sí, ahorita estamos hablando de los hombres porque, bueno, son los que más se dejan ver por lo que ven, ¿no? Las mujeres se dejan guiar más, o según la mayoría, o de acuerdo a los estudios, por lo que escuchan, por lo que sienten o por los detalles que les pueden entregar. También aplica para las mujeres, como lo estábamos diciendo al principio, ven la historia perfecta de la princesa que fue rescatada, de la mujer que estaba trabajando todo el día en su casa y de repente llega un hombre diferente que le pone a alguien que le trabaje en lugar de que ella esté trabajando. Entonces, también todo eso es atrapado y es llevado al corazón de la mujer. También la mujer puede recibir ese estímulo en donde se deja llevar. A lo mejor no tiene a su esposo todo el día porque su esposo está trabajando, pero el vecino ya le platicó, el de la tienda, ya le platicó, como dijiste alguna vez, el carnicero ya le dio carne de más, y ella está recibiendo esos estímulos y al final de cuentas puede quedar también atrapado en esta sensación o en estas emociones. Porque son detalles que a las mujeres les gusta, les agrada, les hace sentir que son valoradas, les hace sentir que no pasan inadvertidas, les hace sentir que alguien las ve. Entonces todo eso es un elogio a la mujer, pero es un mal elogio porque entonces ellas pueden tomar todo eso para dirigirlo negativamente. Entonces la mujer tiene que aprender a soltar los elogios que vive, que sabe bien que le estimulan, que sabe bien que le hacen sentir de una forma distinta. Entonces ella debe de saber, si esa persona actúa así conmigo, pero yo sigo yendo porque me hace sentir que valgo y mi esposo nunca me dice nada y me trata muy bien y mi esposo me trata con mucha rudeza o es muy frío. Entonces ella ya está alimentando algo indebido. Y aquí se trata de no alimentar el hombre con lo que ve, la mujer con lo que escucha y siente, no alimentar algo en el corazón que va a explotarnos algo difícil de digerir, que no vamos a poder controlarlo y necesitamos entonces definir muy bien y ser muy honestos. Por eso siempre digo, al final del día debemos de checar con quién platiqué, qué escuché, qué sentí cuando escuché lo que él o ella platicaron, qué vi, qué me emocionó, qué recibí, y me hago todo tipo de preguntas de todo lo que desde la mañana que amanecí hasta la noche que llegué a casa me ocurrió. Una vez que yo checo todo lo que sucedió, me enojé con él, me enojé con ella, discutí con uno, pero otra persona estuvo muy cerca de mí y me apoyó mucho, sentí su apoyo, todo lo que ocurrió en la noche en oración, debo de empezar a ver el peso que tiene. Ay, me sentí muy bien con esto. Entonces del 1 al 10, allí ese resultado de eso que sentiste llegó al 9. Pero fue con una persona que no es tu esposo. Malo. Entonces ya lo empezamos a registrar. Hacemos un inventario de todo lo que nos ocurrió en el día para poder esgrimir entre las cosas que nos están afectando positivamente o negativamente. Si salí de casa en la mañana, discutí con mi esposa y me voy molesto y guardé esa molestia durante todo el día, entonces yo traje una molestia de 8 horas, de 9 horas, en el día. ¿Cómo están mis emociones con mi esposa? Mal. Con ella están mal. ¿Qué ocurre? Consecuencia, rechazo. Pero entonces mis emociones están mal hacia ella. Pero de pronto pueden estar mal estar bien hacia otra persona, hacia otra mujer que me habla bien. Entonces debo de clasificar y debo de saber qué es lo que está tomando fuerza en mí para controlar mis emociones, mis instintos, mi imaginación. Y si voy hacia dormir en la noche, sin orar, algo puede ocurrir dentro de mí. Con todo el material que metí, se empieza a elaborar algo dentro de mí. Así es, estamos en el capítulo 9, identificando problemáticas internas y como lo dijimos al principio, si acaso no llegaste a tiempo por alguna razón, el domingo vamos a estar entregando o vendiendo libros del pastor para poder, pues el costo de recuperación solamente por decirlo de alguna manera. Entonces puedes adquirirlo, puedes compartirlo, puedes regalarlo. Y quiero leer un texto, papá, que estaba buscando hace rato, Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero,
eso hago. Es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre y continúa. Pero estamos hablando precisamente de eso, es Romanos 7:19. Y hay unos puntos importantes que tienes en el libro acerca de la oración que debemos de hacer. Porque ya nos dimos cuenta que todo el día estamos bombardeados o estamos llenos de cosas que no podemos controlar. Incluso lo que escuchamos. Yo llego al gimnasio y cuando no traigo los audífonos sufro. Porque hay música que definitivamente pues es muy movida, ¿no? Para hacer ejercicio, pero definitivamente lo que Trae dice muchas palabras son cosas debidas. Pasamos en algún supermercado y ya están las canciones bombardeando y lo hemos dicho y se lo dijimos a los adolescentes, a los jóvenes, es que lo que estemos llenando nuestro corazón es lo que vamos a externar, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces justamente lo que estás diciendo es necesario saber cómo limpiar, cómo vivir de una manera en la que no estorbe o no haya alguna repercusión en mis emociones conforme a lo que estoy recibiendo durante todo el día. Es que a veces la gente dice, es que no puedo, es mucha la tentación, es que es demasiado esto, es muy fuerte y es demasiado para mí. Vamos a entender esto, el texto que dijiste, que habla el apóstol Pablo, porque hallo que el mal está en mí, porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino hago el mal, y hallo que el mal está en mí. Sí, pero al final, en el versículo 25 dice, de ese capítulo 7, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora bien, lo explico. Dice con la carne a la ley del pecado porque habla de la naturaleza de pecado, que no puede la naturaleza de pecado ser redimida. Alguna vez he enseñado que nosotros queremos remendar al viejo hombre y el viejo hombre no se puede remendar. No se puede, por eso venimos a ser nuevas criaturas, correcto. Hay una naturaleza de pecado que dice el apóstol Pablo, a esa le sirvo, porque soy un esclavo del pecado. Hasta que recibes a Cristo como tu Salvador, ya no eres esclavo del pecado. Pero luego dice, pero con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces hace la aclaración. Yo pienso para poder dirigir mis emociones. Yo pienso para no hacer lo indebido. Yo pienso y entiendo que no debo de tener una segunda mirada sobre cosas indebidas o sobre mujeres mal vestidas. Yo pienso, entonces aquí dice el apóstol Pablo, entonces yo debo de saber que todo lo que lleve a cabo será voluntariamente. Entonces yo soy el que define en mi mente lo que mis emociones quieren, a dónde quieren ir. Yo soy el que les dice a mis emociones, yo les digo si estar o no estar en el error o en el pecado. Es decir, yo puedo ser el que dirija esta embarcación de antigua naturaleza y nueva naturaleza. Entonces yo soy el que define si peco o no peco. Al final el pecado ya no tiene fuerza sobre mí, pero vamos a explicarlo. Muy bien. Si yo, vamos a hablar de la oración, ¿correcto? Si yo vivo todo eso y entro a este devenir de material que yo permití que entrara y no es material clasificado que diga esto no quiero que entre, eso entra, todo entra, todo entra. Hay en el libro, en este capítulo, hay la forma en la que debemos orar. Y hablamos de, Señor, limpia con la sangre de Cristo Jesús mi imaginación, número 1. Número 2, Señor, limpia con la sangre de Cristo Jesús mi memoria. Número 3, Señor Dios, limpia con la sangre de Cristo Jesús mis emociones. En la oración debemos de limpiar nuestra imaginación, nuestra memoria y nuestras emociones con la sangre de Cristo. Cuando se limpian, Dios no borra mi memoria. Dios cancela, le quita la fuerza a todo lo que entró a través de mis ojos y que se guardó en mi memoria. El estímulo que puede provocar eso es neutralizado con la oración. Es neutralizado con la oración. Número 1. Número 2. Yo debo de llevar a cabo, tengo muchas cosas escritas aquí en el libro sobre cada punto sobre la oración, sobre imaginación, memoria, emoción y las emociones, pero aquí lo que quiero decir es que cuando oremos nosotros, lo que debemos hacer es aplicar
con sinceridad este tipo de oración. Si yo digo, limpia mi memoria con la sangre de Cristo, pero yo todavía sigo guardando algo que quiero seguir recordando, ¿cómo estoy orando así? O sea, si yo todavía vivo una situación emocional que sigo escondiendo dentro de mí, ¿cómo le digo a Dios, límpiala? O sea, si yo voy a entrar a este tipo de oración, será para que Dios completamente limpie lo que hay en mis emociones, en mi memoria y en mi imaginación. Y eso ocurre todos los días. Todos los días podemos imaginar, pensar y sentir cosas buenas, pero también cosas malas. Entonces, todos los días tenemos que estar haciendo esta oración, limpiando imaginación, memoria y emociones. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre esto, hijo? No, Porque no lo estoy ampliando. Sí, no. Porque está ampliado aquí en el libro. De hecho, pues pudiéramos continuar tal vez la próxima clase, si hay algunas personas que ya obtuvieron el libro, con esto, porque seguimos hablando, como lo dijiste al principio, de cosas muy interesantes dentro de nuestras emociones que no entendemos, que no comprendemos, y hay fortalezas en la mente. Yo creo que ya para concluir, hay fortalezas en la mente que se levantan en contra de nosotros, hay fortalezas en la mente que no nos permiten tener esa libertad. Al final de cuentas, tú lo dices, la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier imaginación, que cualquier memoria, que cualquier pecado que hayamos tenido, pero incluso nosotros mismos tenemos ese sentimiento de no ser tan puros delante de Dios. Entonces, hay algunas fortalezas que me gustaría leer. No sé si quieres... Adelante. Por ejemplo, bueno, nosotros decimos, o más bien tienes aquí, identificando las fortalezas o 5 mentiras, es me siento débil ante las tentaciones. Esas son 5 mentiras que convertimos en fortalezas. La fortaleza no solo me protege, la fortaleza puede ser una prisión. En este caso, es una prisión. Esas 5 mentiras se convierten en una fortaleza para aprisionar a las personas. Número 1 es... Sí, me siento débil ante las tentaciones. Antes de esto dice, ¿por qué luchamos contra el mismo pecado? Iba a leer esto antes, lo tenía subrayado, porque llevamos años en la misma batalla, porque llevamos años en el mismo conflicto interno, teniendo el mismo resultado y siendo vencidos por estas emociones o por este pensamiento que tenemos. Es que las tentaciones son tantas y yo soy débil, yo no puedo ante las tentaciones. El número 2 dice, creo que tengo una naturaleza de pecado que es más fuerte que yo. Otra vez, estamos hablando las mentiras que nos dice nuestra mente o nuestro corazón sobre el pecado. Segunda mentira es esa. Ajá. La tercera es, me resigno a pecar porque soy imperfecto. La cuarta mentira, el enemigo me ataca mucho, siempre me está tentando. La quinta mentira, las tentaciones están por todas partes. O sea, todo eso lo toman las personas para ser vencidos. Soy imperfecto, soy muy débil. Entonces, todas esas 5 cosas las toman las personas para ser vencidos, se convierten en fortalezas y es por eso que caen. Por eso yo digo ahí en el libro, ¿cuánto tiempo tienes cayendo y fracasando en esta tentación? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, no, es que yo soy muy débil ante las tentaciones, yo no puedo. Esa es una mentira. Sí puedes en el nombre de Cristo Jesús. Si no, hay que eliminar de la Biblia o de la Biblia de esa persona el texto bíblico de Filipenses 4:13, ¿verdad? Hay que eliminarlo porque entonces no podría. Pero entonces estas son 5 cosas que sí tienen relevancia, que parece que no, pero cuando una persona deja de orar, deja de leer la Biblia, va a caer en esas 5 situaciones, hijo. Y dice que es mucho la tentación, que es mucho el pecado alrededor de él. Va a caer en esas 5 situaciones, porque alguien va a decir, pero es que pastor, ¿cómo podemos sobrevivir en un mundo tan lleno de maldad? Ahora vemos en todas partes las cosas malas y vemos a la gente viviendo mal, y pues sí, pero tú decides cómo diriges tu vista, tu pensamiento, tu sentimiento, tú permites dirigir tu voluntad, si quieres estar allí cerca, si quieres alejarte, o sea, puede ser donde quiera. La tentación siempre ha existido. El pecado siempre ha existido. O sea, la maldad, la perversión siempre ha existido. Otra cosa es que yo quiera entrar al camino de todo eso y ser copartícipe e involucrarme indirectamente en todo eso. Por eso es que nosotros necesitamos día a día ser muy honestos, hijo, muy sinceros, muy honestos, porque a veces no lo somos. Ser muy sinceros.
porque estoy permitiendo yo algo que me está minando, está acabando con la fuerza de mi voluntad para tener resistencia ante el pecado, porque dejé entrar algo que me gusta o porque estoy viendo algo que me gusta indebido. Entonces yo soy muy honesto, siempre voy a fracasar. Debo de ser muy sincero, siempre vas a fracasar. Entonces yo debo de saber que ya tengo yo el resultado. Si busco a Dios y oro a Dios y leo la Biblia, yo permaneceré firme. Pero si no, yo voy a fracasar. Entonces, qué tristeza es que hay quienes se dan por vencidos tan fácilmente. Qué tristeza es que hay quienes le dan gusto al pecado. Y aquí es terrible las situaciones, pero quiero mencionarlo. Dice en Efesios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, eso es lo que les ocurre a esas personas, pierden la sensibilidad de Dios y ya no les importa, y es como si fuera tan normal hacer las cosas malas o ver de más. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces no debemos caminar, como dice Pablo a los Efesios, de esta manera, porque entonces estamos viviendo de una forma mala, equivocada. Por eso dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, apartémonos de todo eso. Guardémonos de todo eso. Si alguien me quiere criticar y me dicen santurrón, díganme santurrón. Si alguien me dice fanático, díganme fanático. Si alguien me dice, qué extremista eres, ¿por qué no puedes tener criterio para ver eso en la televisión? Díganme fanático, pero yo no puedo estar así. Porque yo sé que eso me está perjudicando, yo sé que me está alejando de Dios, yo sé que está perturbando mi mente, yo sé que está haciendo que yo esté pensando y pensando cosas malas. Díganme fanático, díganme que tengo un criterio cerrado, díganme que soy extremista, díganme lo que quieran, pero prefiero caminar con Dios que compartir mi vida de santidad con el pecado y caminar en dos vías, siendo una persona tibia espiritualmente y guardando cosas del mal dentro de mí. Prefiero no ser eso. Entonces estoy jugando con Dios, estoy haciendo a un lado la santidad y estoy quitando el sello de santidad que Cristo Jesús puso en mí. Y no es correcto, no se vale que yo viva de una manera así en los deseos de pecado, cuando Cristo Jesús murió para que yo viviera una vida recta, una vida que se aparte del mal. Dijiste ahorita algo importante, no tienes criterio para ver, para escuchar, para estar dentro de algún, no sé, de una sala de cine que está haciendo cosas malas o están viendo cosas malas. Es demasiada, las traducciones del inglés al español en las películas ya son demasiadas majaderías. Hemos quitado películas que se ven pues decentes, pero al final de cuentas las palabras son las que están entrando al corazón de nosotros, al corazón de nuestros hijos, que ya las películas tienen cualquier clase de palabras incoherentes, que no necesitan ni siquiera estar ahí. Pero todo eso va ingresando a nuestro corazón, y esa parte en donde nosotros decimos tener un criterio amplio para saber separar lo bueno de lo malo. Y no me afecta. ¿Cómo no va a afectar? No, ni siquiera sabes que se metió a tu cerebro, a tu memoria, y que eso te va a causar conflicto de tentación. Tu madre y yo nos hemos salido del cine en 3 o 4 ocasiones. A los 5 minutos, a los 8 minutos de la película, algunos a los 10 nos hemos salido. Porque lo que hemos visto decimos, no, esto no tienes que verlo tú ni tengo que verlo yo. Y nos hemos salido entre 3 y 4 o 5 veces del cine. ¿Por qué? Pues, pagamos para ver y todo eso. A tu madre le gustan mucho las palomitas, lleva su cajota de palomitas y se la voy cargando yo, ¿verdad? Pero no salimos. ¿Por qué? Pues el pago de esa entrada al cine no vale la santidad que vas a lastimar, que vas a ofender, que de ahí vas a salir contaminado completamente. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿qué vas a ganar? Lo siento, se perdió ese dinero, ni modo, está bien, lo prefiero. Prefiero que se pierda a que yo pueda llenar mi mente y mi corazón de todas esas cosas. O sea, si alguien dice, pastor, es que le falta criterio, me falta criterio. Pastor, tiene que tener la mente abierta para poder ver todo. Pues no tengo la mente abierta, tengo la mente muy, muy cerrada. Pero yo prefiero, porque yo ya sé, de acuerdo a lo que escribí en este libro, yo ya sé que muchas cosas que entran
empiezan a minar mi espiritualidad, mi santidad y alejarme de Dios, y yo prefiero no alejarme de Dios. Y que la gente o que las personas pueden decir que estoy mal, que soy fanático, prefiero que me juzguen por fanático a que me juzguen por pecador, que caí haciendo lo malo. No. Prefiero que me juzguen por fanático. Mi hermano y yo preferimos no ver y decidimos no ver ninguna película de terror o alguna película en donde salga alguna persona endemoniada o cosas así, porque sabemos lo que en realidad pasa en el mundo espiritual. Entonces, de nosotros estarnos asustando de gratis y después saber que puede ocurrir o que de verdad pasó ese demonio, está pues fuera de Hay nosotros. contaminación. Sí, hay contaminación en todo ello. Papá, para terminar, ¿te gustaría hacer la oración, algún modelo o darnos el ejemplo de la oración para poder hacerlo nosotros ahora, para poder hacerlo nosotros cada noche antes de dormir o en la mañana o en la tarde, cada vez que podamos limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra imaginación, nuestras emociones, como dices, para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan cómo podemos orar para que no nos afecte todo eso, para que no sea fuerte más que la sangre de Cristo, como lo dijiste hace un momento? Muy bien. Hay muchos formatos de oración. Cuando digo formatos de oración, hablo de los puntos, lo que se debe de hacer, como cuando reprendemos espíritus o demonios, o como cuando vamos a hacer guerra espiritual, o en este caso a esta oración le llamamos oración de sanidad interior, de limpiar, de purificar las emociones, de purificar lo que entra a nuestra vida. Entonces, hay varios formatos de oración, hay diferentes formas de orar. Aquí básicamente es pedir perdón a Dios por nuestros pecados, número 1. Después de pedir perdón a Dios por nuestros pecados, tenemos que identificarlos, porque el texto que hablaste sobre las fortalezas, dice la Escritura, para corroborarlo, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Debo derribar esos argumentos. Debo derribarlos. Entonces, en mi oración, después de pedirle perdón a Dios por mis pecados, debo de detectar la fuerza de argumento que tienen esos pensamientos, eso que estoy haciendo, eso que quiero hacer. Debo de verlo para poder derribarlo, para poder limpiar completamente, hijo. Porque algunas veces nos justificamos y decimos: no es que mi esposa se porta así conmigo, por eso lo hago. No es que me dice esto, yo por eso actúo de esta manera. Entonces, hay un argumento que debo derribar. O sea, ya pedí perdón por mis pecados. Dios ya me perdonó. Pero ¿de qué sirve que Dios me haya perdonado si yo no he derribado el argumento que me lleva a pecar y a pecar y a pecar de la misma manera? Entonces, debo de derribar esos argumentos, debo de encontrarlos para poder clarificar bien que ese argumento está haciéndome pecar. Pido perdón por mis pecados. Encuentro los argumentos que me llevan a hacer las cosas mal. Número 3, se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo que yo estoy haciendo está en contra de la Biblia en mi oración. Entonces, estoy orando: Padre mío, ¿qué hice? Está en contra de tu palabra esto que hice. Esto que hablé está en contra de lo que dice tu palabra. Esto que pensé está en contra de lo que dice tu palabra. Número 3. Número 4. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Alguna vez lo dijimos aquí, los pensamientos hay que ponerles nombre. El pensamiento que tuve, ¿qué tipo de pensamiento fue? De adulterio, fue un pensamiento de decepción, fue un pensamiento de frustración. Hay que definir bien esos pensamientos que tengo dentro de mí, porque en ese pensamiento está unida la consecuencia, lo que va a ocurrir. Este formato es de sanidad interior, para poder limpiar todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, este pensamiento, yo tuve un pensamiento de pecado, de adulterio, correcto, de fornicación. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió este pensamiento? Porque vi algo, luego imaginé, luego sentí, luego mi cónyuge o yo soy, no está casado y es un joven, y entonces su cuerpo se levantó con fuerza para poder llevarlo instintivamente a ese pecado. Entonces, yo voy ya ubicando los pensamientos que estoy teniendo, porque hay quien, hijo, piensa durante el día
las mismas cosas. Si durante el día 3 veces has pensado lo mismo negativamente en dirección al pecado, ya estás encadenado. Ya estás encadenado. Si durante el día, tú que estás casado, tú que estás casada, pensaste por lo menos 2 o 3 veces en otra persona que no es tu cónyuge, ya estás encadenado, ya estás atada, ya estás atado. Entonces, los pensamientos tienen nombre. En el pensamiento ya adulteraste. En el pensamiento ya le fallaste, le fuiste infiel a tu esposo. Entonces, esto estoy encontrándolo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Entonces, ahí nos damos cuenta qué es lo que debemos hacer, porque estrictamente estoy hablando de deseos de pecado, hijo. Estrictamente estoy hablando de limpiar todo lo que entra a mi mente y a mi corazón para poder purificarme. Y luego después de eso, escribo. Al principio me va a costar escribir. Después será una práctica. Después lo vas a hacer muy bien. Después vas a percibir todo. A ver, momento, aquí no. Y no escucho esto, no voy para allá. Ya vas a saber muy bien, pero necesitas entrar a este ensayo, a este ejercicio. Una vez hecho, entonces hacemos la oración final. Padre Celestial, limpio con la sangre de Cristo mis emociones. Lo que sentí que es indebido, Señor, perdóname, renuncio a ello. Señor Dios, limpio con la sangre de Cristo mi memoria. Lo que penetró, que tiene fuerza, Padre, quítale toda la fuerza de estímulo que me hace buscar o hacer otra cosa indebida. Padre, tercero, limpio con la sangre de Cristo mis emociones. Padre, lo que viví, lo que me llevó, lo que me enlazó indebidamente, Padre, lo corto en el nombre de Cristo Jesús. Limpia mis emociones con la sangre de Cristo. Y así es como oramos. Espero que no esté complicado. Un poco. Lo estoy ampliando, porque quiero ampliarlo para que la gente se dé cuenta que esto es como una vida donde tú puedes entrar a un taller y elaborar las cosas y hacerlo con tanto cuidado. Cuando lo hagas así, vamos a crecer muchísimo. Bueno, es que no es complicado, es más bien que son pasos que tenemos que alguien, espero que esté anotando, que ya lo haga. Bueno, yo lo hago, por lo menos espero que mis hijos estén aprendiendo a hacerlo, porque cada vez que podemos, que vamos a la escuela, que es en la noche, después de ver una película, después que salieron cosas a lo mejor minúsculas, pero yo sé que entró al corazón de mis hijos, oramos inmediatamente para limpiar nuestras emociones, y espero, bueno, que si alguien tomó nota que lo pueda llevar a cabo y hacerlo pues cotidianamente, hacerlo un estilo de vida en su oración, meterlo en su devocional diario para poder estarse limpiando. Correcto. Vamos a orar, hijo. Sí, vamos a orar, vamos a pedirle a todos los que están en esta transmisión que tengamos mucha honestidad. Lo más importante es la honestidad. Lo más importante es la honestidad. Ahora, ni te estamos pidiendo que seas sincero con las demás personas en el sentido de que si tú cometiste un error o un pecado o has metido a tu corazón algo que está mal y lo estás alimentando, ni siquiera te estoy diciendo que lo digas a la gente, ni siquiera te digo que lo digas a tu cónyuge, no. Tienes que decirle a Dios, Padre, he estado jugando porque yo he pedido perdón, pero no he sacado todo de mi corazón. Padre Celestial, he estado haciendo las cosas mal porque me ha gustado vivir de esta manera. Tienen que decirlo, porque Dios ya lo sabe. Dios te conoce, Dios te ve. Los ojos de Dios están en todo el mundo, viendo a justos a injustos. Entonces sí tienes que decirle a Dios, soy sincero contigo, Señor Dios. He vivido estas situaciones de pecado y no he salido de allí y he alimentado mi naturaleza de pecado porque ha sido mi deseo objetivamente de vivir así. Tienes que decirle a Dios, sé muy sincero, sé muy honesto. No podemos nosotros encontrar la sanidad a un enfermo si no, el enfermo no dice de qué está enfermo. El médico no puede diagnosticar ni puede dar el medicamento si el enfermo dice no estoy enfermo. Entonces tienes que decirle a Dios lo que tienes, lo que te está pasando, la forma en la que estás cayendo, lo que te está envolviendo, porque esto no es de un día. Esto es un proceso. Va un día y otro día y otro día y otro día. Esto es un proceso. Entonces, desde el principio permitiste, no lo permitas. A los que no lo han permitido, ni siquiera dejes un momentito así de que te controle esto malo, porque después va a ser muy fuerte
esto en contra tuya. Entonces, seamos honestos y hoy hagamos esta oración. ¿De acuerdo? La primera oración la repiten después de mí. Padre Celestial, venimos a ti con toda sinceridad. Deseamos limpiar el corazón. Necesito, Señor, sanidad para mi alma, sanidad interior. Quiero limpiar completamente mi ser. He pecado internamente. He vivido muchas cosas que he permitido, que he consentido que entrarán a mí. Señor Dios, soy muy sincero contigo. Te pido perdón de todos mis pecados. Me han atado muchas cosas malas, pero hoy quiero ser libre, porque ya no soporto internamente tener pensamientos y pensamientos malos. Que mi imaginación se dirija a la maldad. Quiero ser libre de todo esto. En el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Ahora, Señor, limpia con la sangre de Cristo Jesús mi imaginación. Limpia con la sangre de Cristo Jesús mi memoria. Limpia con la sangre de Cristo Jesús mis emociones. Santifícame integralmente. Señor Dios, el trabajo que debes hacer dentro de mí es importante. Quiero vivir en santidad. Perdona mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, quiero ser para ti. Amén. Así es, terminamos este capítulo 9 del libro que estamos encontrando la verdad de parte de la Biblia, lo que pudiste expresar. Y nuevamente gracias por todo lo que has permitido que Dios hable y actúe a través de ti para bendición de todos nosotros. Y creo que ustedes, si pudieron ver algo bueno, que yo creo que mucho, pueden compartir este mensaje, pueden mandárselo a alguna otra persona para que se dé cuenta, para que nos demos cuenta de cómo estamos viviendo muchas veces con pecado dentro de nosotros. Y como decía el apóstol Pablo, pues no lo queremos hacer, sin embargo está dentro de nosotros porque no lo hemos aprendido a detectar y a sacar de nuestro corazón. Después de esta transmisión está la grabación que tenemos para matrimonios, si gustan quedarse, si quieren verlo diferido, pero el punto es que lo vean los dos juntos, claro, como matrimonios. Entonces pues estamos terminando, papá. Gracias, hijo. Dios les bendiga y adelante podemos caminar en medio del pecado, en medio de la maldad y mantenernos firmes como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí podemos ser triunfadores en el nombre de Jesús. Así es, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.